A ver, espera un segundo. Em, a ver, solo tengo una pregunta. Es que tenía pensado de la dinámica esta de vendarse los ojos y tienes que pasar por obstáculos y la otra persona te tiene que guiar. Pero aquí, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos en Zoom? ¿O alguna otra? Oh, rayos. Este, ayer nadie tenía cámaras. No sé si tienen cámaras ahora. Porque con cámaras se puede hacer. Si no, podemos. Ah, A ver, no se me ocurre una otra dinámica. No pensé en una dinámica virtual, lo siento. Solo pensé en una presencial, perdónenme. ven emprendiendo sus camaritas. Conversemos un poco de cómo les fue en su día. Y de ahí, pues, nos podemos saltar la dinámica. Ya, está bien. A ver, solo con todo voy a buscar el documento, pero hasta eso. Hola, Hola, pueden Tomate. asomarse. Y aquí tenemos también, si necesitas acá el documento. ¿Ya? Lo siento, tengo un montón de pestañas abiertas. Aquí está. Muy bien, es la Carlita. La Carlita ayer ganó o ganó la Joyce. Ganó la Carlita. ¿Qué dice? Oye, ya, el Tommy salvó la dinámica. Bien, Excelente. bien, amigos. ¿Qué comida ecuatoriana seríamos? Es una ¿Y por muy... qué? ¿Y por qué? Ya, de one. Dele nomás. La Nerita va a empezar. Allá. A ver, yo creo que sería... Esa, eh, esa yo, comida es bien rica. yo Esa sería un comida es bien rica. quimbolito. ¿Un qué? Un quimbolito. Es que es como No. que no es dulce, pero no es empalagoso. Y, y ahorita estoy de verde, envuelto en la hoja verde. Entonces, ese. Pero la mejor sopa del mundo es de locro con queso, aguacate y ají. Así que si pudiera elegir ambas, sería eso. Un quimbolito con locro de papa, dices. Y helado de paila. Pucha, qué rico. Ya, siguiente. Todo ahí mismo. A ver, ¿qué más? ¿Quién más ya sabe qué plato ecuatoriano sería? Tú, ¿Y por qué? Tati. Te toca a ti. A ver, no sé, a ver, creo que es difícil, pero eh, tal vez sería un encebollado. El encebollado es ricazo, es barato y es nutritivo. Eh, a diferencia de otros platos que en cambio son así fulgazosos y así, el encebollado en cambio tiene todo lo que necesitas para estar bien en la vida. Y no cuesta mucho conseguirlo. Entonces creo que sí. Y no sé por qué me identifico con eso, pero porque creo que es lo mejor que existe la comida ecuatoriana. Entonces, eso. A ver, ahora yo le nomino a la Ale. Yo, ay no. Amigo al Tommy, es que el Tommy sale André. No, Era a el la Ale. al André parece que dice, no mentira. No sé, estaba pensando y se me vino solo a la idea un bolón, un bolón mixto con queso y con chicharrón, cacho. Ya, muy bien. Me agrada. A ver, ¿quién más? Ahora tienes que nominar a Ali. Ya, yo le nomino a ver a los de cámara apagada. ¿Quiénes serán? Al Chris. ¿Me escuchan? Sí, A ver, primeramente, hola, ¿cómo están? Y creo que sería un pan de chocolate, porque a veces soy muy dulce, a veces soy muy dulce. Eso, ya. eso. Ok. Gracias, Cris. ¿A quién nominas? Al Diego.
El Diego creo que está dormido. Claro. A ver, nominémosle a la Carly entonces. María, yo creo que sería una colada morada. Bien. ¿Por No qué? sé por qué, porque me encanta un montón. Y ya. Bien. Qué rica que es la colada morada. Bien, bien. Colada morada. No, mentira. Porque eres especial, porque solo pasa una vez en el año. No, mentira. Bien. Esa puede ser tu razón, cacho. Bien. A ver, ahora, ¿quién más? Creo que el Diego sí podía prender su cámara, sí estaba por ahí. Presente. El Dieguito, que es el dueño del M44, ¿qué comida sería? Es un gran misterio. Creo que no cambiaría mi opción, porque ayer hicimos lo mismo en la Casa de la Pau, y lo mejor, no sé si ya dijeron Yogurt Loco. Locro, sí. La Andreita, justo. Yogurt Loco. No, Yogurt Loco. Ah, no, no, no. Y mantengo mi idea de Yogurt Loco. Me encantaría un Yogurt Loco. Creo que es una mezcla de full sabores y es algo tan... Es algo inesperado. No te esperarías que, lo mismo que dije ayer, no te esperarías que comer sangre fuera tan delicioso. Es cierto. Inesperado. Yo soy un Yogurt Loco. Muy bien. Very good. A ver, falta el Jaime. Robert. Algo. El Robert capaz y nos dice el motepillo de su tierrita. Robert, oh, Jaimito, ¿estás por ahí? Ahí está Robert. Sí, estoy aquí. No puedo prender mi cámara por ahora, pero yo creo que sería una guatita, no sé. A mí me gusta mucho el maní, entonces. Sí, Esa de sí. Martín. Sería una guatita, creo yo. Muy bien. Bien. Y el Robert. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Qué lindo verles. Creo que sería una cazuela de mariscos, porque tiene de todo un poco y es buenazo. Entonces, ajá. Qué ambicioso. Loquiteñazos que somos. Es buenas. Buenas. Ya, ¿Ya muy dijeron bien. todos? Falta Tommy. Oye, esa es una buena pregunta. Vos, Filipo, piensa también en tu, ¿Qué ¿qué comida serías? ecuatoriana serías? Pero dale, Tommy. ¿Y por qué? ¿Qué preguntas? Justo ayer estábamos con el Dieguito en la casa de la Pau, también conversamos de esto. Les decía que yo sería el encebollado, por esa idea de combinar la costa y la sierra. No sé si en el oriente lo comen como con algo específico, pero por ejemplo, comen con canguil, tostado, chifle, pan, aguacate. Entonces, como Oh, Un uno puede aguacate. comer diferentes. Tommy. Hay gente que come con aguacate. Sí, 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 sí. comen como- El encebollado. No, Sí. bloqueenle a ese man. Mi leche. Que acaba de hablar, bloqueenle. A ese man que acaba de hablar, bloqueenle. Así que, sí, sería un encebollado. ¿Con pan o con canguil? Con chifles. Con chifle. Mucho, Bien. mucho chifles. Amigos, lo siento, tengo que salirme de la reunión. ¿No? Mentira. ¿Qué comes del encebollado con rapidito? Con pan, pues. Ya te toca. ¿Tú qué Con es? Te falta el Filipo. Solo hay una respuesta correcta y es del encebollado. Cualquier otra respuesta que hayan dicho está mal. Y no merecen ser mallados, no merecen ser llamados ecuatorianos. El locro. Vete de mi casa, André. No, aquí me quedo. Ya, muy Aquí no bien. me sacan. La perdí. Hola, Fer, lo lograste. Hello. ¿Cómo le vas a poner encebollado al aguacate? ¿Cómo le pones aguacate al encebollado? Bien. Ya, muy bien. A ver. Bueno, para los que estaban llegando, estábamos diciendo qué comida ecuatoriana seríamos y por qué. Si quieren, pueden decirlo o poner ahí en el chat. Pero bueno, a ver.
Em, Hoy vamos a estar hablando uy, qué susto. Sobre otro de los temas de esta novena que ya hemos venido revisando. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la fe de María. Entonces, a mí me pareció un capítulo bien interesante y voy a darles un poquito del contexto y de ahí vamos a ir conversando sobre este personaje que nos presenta y que es un personaje súper clave y que de hecho es imprescindible para la historia del nacimiento de Jesús, obviamente, pero la perspectiva desde la cual le abordan en este libro es muy interesante. Pero antes de ir para allá, quería dejarles un dato curioso de la Navidad, que no sé si los otros días también los estuvieron diciendo, pero igual yo encontré uno que creo que es un poco más como de las películas o más gringo, que suele pasar eso, pero que me pareció interesante, que dice que esto de besarse bajo del muérdago, han visto que en las películas de los gringos hay como que una plantita y ahí la gente se besa bajo del muérdago, y ha sido por una creencia nórdica de que eso cubre del mal y cura la infertilidad. Y por eso la gente tiende a hacer eso, a darse un beso como para darse como ese cuidado o como buena suerte. Ajá, pero es una creencia nórdica. Entonces yo no lo sabía. Yo solo pensé que era como una tradición gringa, pero más bien no. O sea, se ve en las películas gringas, pero más bien ha sido como una tradición nórdica y por eso las parejas lo hacen, porque protege y según eso cura la infertilidad. Entonces sí, ahora lo saben, es un amarre nórdico, ¿no? Bien. Ajá. Entonces, bueno, ahora sí vamos a hablar como de este tema acerca de María. Y para eso tenemos dos pasajes. No sé si podemos ponerles aquí. Sí, creo que sí están en el documento, ¿verdad? Está en el documento aquí. Ya. Mm, Aquí está, María. ¿Dónde está para comprar? Esperen, estamos un poco perdidos. Bueno, estoy. Ahí, No, ella ya. está bien ubicada. Ya, ahí. Entonces, podemos leer este pasaje y de ahí podemos, bueno, son dos pasajes, pero podemos ir conversando. No sé si tal vez la Carly, si sigues por ahí, nos puedes ayudar a leer este primer pasaje. Sí, a ver. Esperen, me acerco la copa. Ya. La Virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que la haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dijo. Chévere. Ah, se me olvidó. Allá, pues eso solo está esta persona. Allá. Acá. Creo que aquí igual sí. No, no, espera. No sé cómo ir a tú. Quiero poner la pestaña de al lado. Ya, a ver. ¿Cuál es? Ah, bueno, sí estaba ahí. Pero bueno. A ver, Lucas 1, 41 al 49. Ay, no entendí. Ya. Creo que está bien ponerlo. 41. Ahí está. 41. Ya, a ver, dice que es como parte de la continuación de después de recibir el mensaje, ya cuando María se va a visitar a su parienta Elizabeth. Dice, al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Después pone aquí, o sea, algo que es como clave en esta lectura
del día de hoy es que resalta este cántico que hace de alabanza a María. Entonces vamos a leer como este cántico también. Entonces dice, María respondió, oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita. Pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros. A príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Entonces, esos son los textos en los que hoy se basa ¿Voy a compartir? sí, lo que vamos a estar conversando. Entonces, la idea principal de la lectura de hoy es que la fe de María se produce en etapas. Tal vez en este pasaje que pudimos leer, vemos que ella al principio como que se asusta y después pregunta que cómo va a pasar y al final de alguna manera acepta esta misión que le están dando. Y después, versículos más adelante, ella es capaz de adorar. Entonces, lo que nos ayuda a pensar este capítulo es que la fe puede desarrollarse en diferentes etapas y que no todos estamos llamados a cumplir o a vivirlo de la misma manera. Tal vez muchas veces en las iglesias, en algunos contextos, nos dicen como tenemos que seguir cierto proceso y que nuestra fe siempre tiene que ser fuerte, que no se puede cuestionar, que no puede ser de ninguna manera, o sea, que Dios no puede ser cuestionable, pero más bien María nos enseña que sí, pero que aún así podemos cumplir con el propósito a la par. Mientras nos cuestionamos, podemos a la par igual aceptar la voluntad de Dios y cumplirla, y Él definitivamente puede guiarnos, como lo hizo con María. Entonces, ahí quisiera preguntarles si ustedes en algún momento habían pensado en María como alguien que se cuestionó o que le cuestionó a Dios. Yo no. Y no sé si ustedes también lo habían pensado así o habían pensado en el proceso de fe que tuvo que haber tenido María. Entonces, ahí quisiera que igual si pueden como tal vez poner como cuál es la impresión que ustedes tenían de María antes. Por ejemplo, para mí, María era como una persona así, más bien muy sumisa, que solo escuchó, aceptó y siguió con su vida, solo cumplió. Pero no sé si ustedes la veían de una manera diferente. Entonces ahí igual pueden como también comentar, o si alguien quisiera hablar o comentar, puede levantar también su manito y ahí podemos interactuar. Pero la idea de este capítulo es que podamos reconocer que todas las personas podemos desarrollar nuestra fe de diferente manera. Y de hecho, el proceso que ella tiene para poder hacer esto y aceptar la misión que el Señor le da es interesante porque también ella, al ser judía, los judíos ya habían venido de un tiempo de mucho silencio y todos los, por así decir, los creyentes habían venido de un tiempo de mucho silencio donde cuando alguien viene y les dice que va a venir el Mesías y esta profecía que se iba a cumplir, muchos pudieron haber no creído y eso pudo haber sido que le pasó también a María, como le estaban hablando de algo, primero que no tenía sentido físicamente y tampoco a nivel espiritual porque ellos no tenían ningún indicio de Dios en mucho tiempo. Entonces, primero este cuestionamiento que ella tiene de cómo va a pasar esto, cómo yo voy a poder responder a esto y también la parte cultural. Ella al ser tan jovencita, también que iba a tener un hijo con alguien con quien aún no se había casado y puede ser que para ella y para José fue un proceso seguir el llamado de Dios, pero para el pueblo, para las personas que los veían y culturalmente debió haber sido algo súper feo, no sé, tal vez muchos chismes o decir cosas feas de ellos. Entonces vivir en medio de tal vez la duda de cómo iba a pasar esto, tal vez de haber escuchado a un Dios que no le tenían presente desde hace mucho tiempo o para ella no era tan real o de hecho pudo haberse asustado cuando viene el ángel y después toda esta parte cultural. Entonces hay muchas cosas que ella tuvo que pensar para desarrollar su fe. Y este libro nos invitaba a pensar que puede ser que a muchos nos pasa que vivimos desafíos en medio de nuestros contextos para poder creer.
que no es tan fácil creer. Y tal vez decimos, bueno, a ellos como les habló Dios directamente, les fue más fácil. Pero yo creo que más bien también tenían muchos desafíos en medio. Y aún así desarrollaron una fe y pudieron cumplir con el propósito que Dios les dio. Entonces, una de las cosas que dice que fue como más o menos para resumir el proceso que tiene María, que tal vez fue mucho más largo que eso, pero en el pasaje lo podemos ver, como que la primera reacción de ella fue como de incredulidad, porque primero preguntó como, ¿cómo va a pasar esto? Entonces, si a ti te dicen que de repente vas a tener un hijo, entonces tú así como, ¿cómo va a pasar eso? Entonces ella le pregunta primero. Y después la otra como reacción que ella tiene es de aceptación, de que dice, bueno, aquí tienes a tu sierva y que le pueda usar. Entonces ese puede ser como el espacio en el que ella, aunque no está muy segura, aún así decide cómo permanecer, cómo escuchar al menos esta como misión que le están dando. Y le da tiempo para pensar también. Y también vemos que cuando ella ya va entendiendo, tal vez puede que le tomó más que este proceso que vemos en estos pasajes, pero ella logra alabar, como logra hacer que también sus emociones se involucren y ella también pueda reconocer con otros sentidos al Señor, tal vez no solo con la lógica, sino también con sus emociones. Entonces ahí vemos que es bien integral esta parte de cómo desarrollamos nuestro proceso de fe. Y en María podemos ver que ella tal vez tuvo diferentes procesos para hacerlo. Entonces, quisiera preguntarles, de ahí podrían participar y escribir como ustedes estén más cómodas, ¿cuál ha sido su proceso de fe? Tal vez vemos el de María, pero si pudieran pensar en el de ustedes, ¿cómo ha sido? ¿Ha sido así como una fe, como que de una aceptaron al Señor y su caminar fue así de crecimiento, o tal vez tuvieron muchas dudas en el camino? No sé, ¿cómo ha sido su proceso de fe? A todos. Ah, perdón. ¿Alguien que quiera contarnos de su proceso de fe? Yo puedo contar algo. Bueno, siento que soy una persona que razona mucho las cosas y me gusta bastante leer. Entonces, hay momentos donde sí pongo en duda si Dios existe y la fe en Él, pero me he dado cuenta que últimamente Dios ha utilizado esas cosas para acercarme más a Él, para conocerlo de una manera distinta. Entonces, puedo decir que las dudas en este sentido están bien si te acercan a Dios. Estaría totalmente mal si esas dudas te alejan de Dios. Y en mi caso, gracias a Dios, me han acercado y me han hecho conocerlo de una manera diferente. Entonces sí, tengo un proceso de fe muy complicado. Mm, Gracias, Robert. Qué chévere. A mí me llamó full la atención esto que antes de María decir que sí a esta misión que se le encarga, tiene todas estas dudas y todo, pero después surge la adoración. Mi proceso de fe creo que ha sido como, es un proceso bien lento, o sea, lento, lento, lento. Yo siempre me sorprendo de cuando uno escucha así los testimonios de es que Dios me sacó de las drogas o es que, no sé, alguna cosa de una cosa de la noche a la mañana, que hay un cambio total de vida. Y para mí siempre ha sido difícil escuchar esos testimonios que son súper valiosos, pero después para mí era como, crecí en una familia cristiana y cristianita de domingo, pero hasta en serio darse cuenta que la fe es real y que Jesús es, en serio, no es una cosa de que vas a la iglesia y listo. Entonces, como desde los 16 años ha sido algo así como súper lento en cuanto a, ok, Señor, ¿hacia dónde vamos y cómo te obedezco? Y creo que en los últimos 2 años tal vez ha sido como de mucha obediencia sin entender un montón de cosas. O sea, sin alcanzar a entender o totalmente diferente a lo que uno se esperaba. Entonces, es como
el reino de cabeza. Uno piensa que va a ser de una cosa, uno piensa que va a ser de una forma, pero es totalmente de otra. Entonces ha sido bien lento, bien lento. Así que eso es personalmente, ¿no? Sí, no sé si alguien... Hola, buenas noches. Hola Richard, dale. Hola, un saludo con todos, bendiciones. Pues justo, a ver, quisiera comenzar por María. Quisiera agregar de que yo a ella la veo como una mujer súper inteligente eh, y, y por consecuente que sabe controlar sus sentimientos desde un principio, ¿no? Inclusive antes de pasar por el proceso de que Dios quería utilizarla, ya que tenía que reunir estas características porque científicamente los varones, los hombres, heredamos la inteligencia de nuestras madres. O sea, tú no puedes, em, digamos, sí, es una herencia. En el caso de los hombres, heredamos las capacidades intelectuales de nuestra madre. Entonces, Jesús ser el hijo de María en forma humana, tenía que, es, esto me lleva a pensar de que María era una persona muy inteligente. Bueno, punto aparte, también escuchando tendrá, pues me hiciste meditar en algo porque yo en mi juventud era de esas personas que cometieron muchos errores, se puede decir. Entonces puedo decir, Dios me sacó de esto y esto. Entonces la primera vez que lo conocí fue como esos testimonios que tú nombrabas, ¿no? Entonces fue algo hermoso porque la palabra dice, al que mucho se le perdona, mucho ama, al que poco se perdona. Y este versículo, ¿no? Pero agregando a eso, les puedo contar de que igualmente ese es el inicio de todo, inclusive para personas así, porque después de muchos años, porque yo a Jesús lo conocí muy, gracias a él, de jovencito aún, ¿no? Entonces han pasado algunos años y puedo dar testimonio de que eso solo es del principio y como la palabra de Dios dice, en este proceso, cuando la semilla cae a tierra, ¿no es cierto? Y después, cuando cae en un corazón puro, porque esos testimonios que tú dices a veces son los más fuertes, ¿no? Y no digo que siempre, pero el terreno, el corazón es como que está más preparado. Entonces, yo te puedo decir, y la Biblia lo dice, que da fruto un 30, después de un 50, después de un 70 y un 100%. Y fíjate y fíjate que va subiendo, ¿no? La cantidad, y a la vez te está hablando de un proceso, porque el Señor tiene que, o sea, apartarte de lo malo, pero a la vez tiene que haber un crecimiento, pues. Te tienes que, como sé decir, me tengo que igualar, por ejemplo, si antes yo no sabía leer, por poner un ejemplo, tengo que aprender a leer. Y Dios no se queda ahí, sino que su anhelo en el corazón es que esa persona sea el mejor lector, se puede decir, por poner un ejemplo. Por eso, entonces, quería compartirles de eso y bendiciones. Gracias, Richard. Súper bien, gracias por compartir. ¿Alcanzamos uno más? Sí, igual el Cris puso que su proceso de fe sí ha sido complicado porque a pesar de que desde pequeño su familia le enseñó a conocer de Dios, más o menos cuando tuvo 16 años empezó a entender todo y comenzó realmente su proceso de fe que todavía sigue. Chévere. Em, bueno, si alguien más igual quiere comentar o escribir, dale. Dale, Ale. Iba a contar, pero es que la tortilla está emocionada, ¿sí o no? Em, Dale, Ale. yo, o sea, bueno, personalmente para mí,
Bueno, mis papis nunca me educaron como en una base en torno a Dios o una familia como de creer en Dios. Siempre era lo típico como que crees en Dios, pero nunca como que iban a la iglesia, ni más que ir a la iglesia, como vivían su fe, ¿no? Entonces como que yo no tenía mucho ese concepto de qué era seguirle a Dios o cosas así. Entonces yo creo que crecí. Muchas veces siento que ahora que soy grande, que me doy cuenta, de verdad como que me siento muy identificada con esto que Dios dice que ya nos escogió desde antes, porque mis papás nunca me educaron en eso, pero siempre se acercaba una persona a hablarme de Dios, aunque yo era muy pequeña. Entonces siempre yo conocía como estos pedacitos por personas que a veces se me acercaban y que querían que yo conozca de Dios. Entonces yo siento que aunque era muy pequeña no me daba cuenta de que Dios ya me estaba buscando. Entonces cuando yo crecí y pasaron muchas cosas en las que yo también obviamente cuestioné de como que por qué yo creo en Dios, porque tampoco tenía como esa base de por qué voy a creer o quién me enseñó esto para yo tener que creerlo, digamos así. Entonces era como muy, muy extraño y cuando yo vine acá a Ecuador, empecé a aprender más de Dios en muchas áreas. De pronto habían muchas cosas que aún yo tenía muchas confusiones, pero puedo decir que también gracias a C3 y al espacio que ustedes han creado, yo he podido conocer mucho más de Dios, del propósito que tenemos, incluso de encontrar un propósito que de pronto antes no estaba ni siquiera como ni en planes ni en nada. Entonces creo que eso ha sido una bendición. Entonces yo me siento muy identificada con eso de que Dios ya nos escogió desde antes y siento que al menos en mi caso yo lo sentí desde pequeña y lo vi recién ahora de grande y obviamente que ha sido un proceso de yo misma también como ir formando esa relación con Dios y obviamente que no es que se acaba ahora, sino que es para toda la vida. Entonces creo que como todos estamos ahí en ese proceso lento pero seguro de seguir a Jesús. Entonces, Qué lindo. Chévere. Y justo con eso que dice la Ale ahorita, hay un versículo en Tito 3, del 4 al 7, que también quisiera leerles, que creo que va de acuerdo con esto de cómo llegamos a tener nuestra fe. Entonces dice, pero Dios nuestro Salvador mostró su bondad y su amor por la humanidad, y sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, por pura misericordia nos salvó, lavándonos y regenerándonos y dándonos nueva vida por el Espíritu Santo. Pues por medio de Jesucristo nuestro Salvador nos dio en abundancia el Espíritu Santo, para que después de hacernos justos por su bondad, tengamos la esperanza de recibir en herencia la vida eterna. Entonces, creo que es parte de eso, de que tal vez al principio ni entendemos cómo así hay este Dios, cómo así envió a este Jesús que venía a salvarnos y nos da su misericordia, y es como algo sorprendente. Y también dice que María llegó a conocer a Dios y a entender su fe de una manera así sorprendente, y que eso le llevó a alabar y a realmente querer decidirse por seguir a Dios aunque no lo entendía. Y creo que este versículo también dice eso, que sin que nosotros lo hubiéramos pedido, Dios nos salvó ya y después nos permite tener su espíritu para que a través de eso podamos entender cuál es esa bondad por la que podemos recibir esperanza y salvación. Entonces, creo que resume también bastante bien cómo puede ser nuestro proceso de fe. Entonces, la siguiente pregunta, que igual puede ser que es personal o si quieren también la pueden compartir, es ¿cómo definirían su fe en este momento? Actualmente, ¿cómo creen que está su fe? Tal vez es una fe que se cuestiona, tal vez como nos compartían antes, no me acuerdo quién nos decía que sí es una fe que se cuestiona, una fe también
razonada, una fe que está estancada, una fe que está en crecimiento, como, no sé, tal vez como para que podamos también pensar en qué punto de nuestro caminar de fe estamos. Entonces, si quieren, alguien podría como compartir o puede ser algo que nos llevamos también a pensar. Bueno, yo creo que como dije antes también, es una fe que está firme, pero que aún está en crecimiento. O sea que obviamente a veces tenemos dudas o sea, no siento que ya no siento que cuestiono a Dios como que ¿por qué me hiciste esto a mí? Sino ¿qué hago con esto que me estás dando? O sea, eso ha cambiado. O sea, como que ya no digo que esto, ¿por qué me hiciste solo a mí? Porque a veces eso pasa, ¿no? Mucho que a veces creemos que solo nosotros nos sentimos solos, solo nosotros pasamos necesidad, solo nosotros pasamos todo lo peor del mundo y nadie más. Entonces, como que he cambiado mucho eso y también en saber que Dios está conmigo. Entonces, sí, estoy pasando esto, ok, Señor, entonces tú estás conmigo, ¿qué debo de hacer aquí en esta situación que tú me estás dando? Puede ser dura, fácil, lo que sea. Entonces, creo que eso ha cambiado en mi fe y ya que siento que aún estoy creciendo. Gracias, Alba. Chévere. ¿Alguien más? Yo creo que me falta muchísimo por aprender, em, porque, o sea, siento que a Jesús al haberme llamado muy joven, creo que tiene muchos propósitos como, o sea, es que sus propósitos es como que van ligados a que en este mundo sea un buen testimonio, ¿no? O sea, como, bueno, mi etapa de estudiante, como se puede decir que ya culminó, de adolescente y todo eso. Pero ahora siento que el Señor me quiere llevar a otras etapas de mi vida, de etapas naturales, ¿no? Como que Él me dice ya, por ejemplo, bueno, muchas cosas. Entonces yo creo que Él me quiere llevar a ser testimonio para eso. Por ejemplo, me ha ayudado en este tiempo a madurar mucho y también eso le agradezco a que el Señor me puso en mi corazón a pegarme más a lo que es el C3, ¿no? Con ustedes y especialmente con los niños de Second Chances. Creo que eso ha sido una bendición tan fuerte porque no solo me ha ayudado a madurar, sino que no sé, es que ni siquiera tengo palabras, o sea, porque yo veo que muchas personas, por ejemplo, tienen psicólogos así y gastan así demasiada plata. Y yo lo que digo es que solo experimentando un tiempo con los niños, o sea, yo creo que no habría un psicólogo mayor que esa experiencia de estar con los niños y todo. Ah, le dice las psicólogas aquí presentes. Ah, no, pero obviamente si tú lo puedes complementar con alguien profesional, qué mejor, ¿no? Pero yo creo que el psicólogo diría, como etapa final de la terapia, diría, ve y sirve en Second Chances también. Ay, qué bacán. Qué bacán, Rick. Entonces, bueno, eso, entonces yo creo que la vida espiritual sí va ligada, obviamente, al testimonio que damos como personas, ¿no? Naturales que también vivimos aquí en el mundo. Entonces, eh, eso y obviamente al ser muy ligada mi vida espiritual, porque, a ver, porque, por ejemplo, no es lo mismo si el Señor te llama o tú aceptas el llamado,
o porque a lo mejor te estuvo llamando desde siempre. Pero no es lo mismo, pues si tú le aceptas al Señor a los 40, 50, 60 años. Chuta, ahí, imagínate. Entonces, ahora como jóvenes, bueno, todavía me considero joven, creo que el Señor nos va a llevar a vivir muchas etapas, muchas etapas. Para, no sé, a la Ale, yo creo que le ve el Señor como quiere bendecirle con una familia, el Señor ya le ve como una buena madre y así, y cosas así. Le ve con muchos hijos, etcétera, etcétera. Mentira, te molesto, No, solo gracias, Richard, por tus bendiciones. es Oye, por poner un ejemplo nomás. es muy Entonces, eso, chicos. Gracias. Es muy interesante que todos ustedes mencionan la cuestión de propósito, de misión y de llamado. Y se liga un montón con lo que la Tati estaba diciendo de que a María se le encargó también una cosa. O sea, es un encargo, es un llamado, es una vocación que Dios le dio, el hecho de ser la mamá del Salvador. O sea, y de tener esa valentía de aceptar ese llamado y de hacerlo como lo hizo. Y todos ustedes también están como, de quienes han compartido, ¿no? Si alguien más quiere compartir de una, pero esta parte de una fe que es obediente también, o sea, que tiene sentido, que tiene propósito, que tiene como un fin, no es una fe que está ahí, ¿no? Entonces, esto que dice el Robert de toda esta fe está en evolución. Hasta los apóstoles en su momento tuvieron dudas de la resurrección y el punto no está en conformarse y seguir creciendo. Qué bacán. Cris, no sé, dale Cris, ¿quieres? Como dije, ¿se me escuchan? Sí. Como dije, yo creo que mi proceso todavía está en proceso y sí es complicado porque yo soy de las personas que cuando algo no me sale a veces, sí me cuestiono que por qué a mí y me pongo como medio mal y sí es complicado porque yo sé que se llama, debo entender que se llama que los tiempos de Dios, que Él sabe cómo hacer las cosas y pienso que es un proceso bastante largo que siento que con los años, bueno, con los años que tengo y muchos años más, va a seguir creciendo y voy a seguir aprendiendo más, pero sí es complicado. Ujú. Gracias, Cris. Si alguien más igual quisiera decir o comentar algo sobre eso, sobre lo que estamos conversando. Filipo dice que quiere conversar. ¿En qué punto sientes que está tu fe ahora? Tu caminar de fe. Acérquese, compañero. ¿Y por Oye, vas a estar en YouTube. Así es, todo está en YouTube. por qué? Estamos grabando para enviarlo a YouTube. Los chicos, ¿cómo están? Tienen sus likes. No es que era opcional. Sí, pero ya te nominaron, puedes hablar. ¿Quién me nomina? Alejandra, ¿no es cierto? La cara, ya. Bloquear. Yo creo que está en un momento igual como han estado diciendo. Siento que la fe es algo crucial, es algo de lo que Jesús nos hablaba, de lo más importante que podemos tener. Creo que la base en sí para nosotros es la fe. Y tal vez lo interesante de hablar de la fe es un poquito tratar de entender qué es la fe para cada uno de nosotros. Porque muchas veces creo que la fe se le toma como a un sentimiento ciego, eh, sin bases ni argumentos, incluso es como el último argumento que das cuando ya no tienes que más explicar. Como que creo en esto por fe. Y es simplemente por fe, y es indiscutible, pero al final es un argumento que no está basado, que estás dando ese argumento porque no tienes nada más para defender. Entonces, a la final, creo que mi fe ha sido muy movida con, por ejemplo, la apologética y intentar entender y razonar bajo mi propia convicción
cómo podría incluso defender esa misma fe. Para mí creo que en este momento mi fe ha estado tal vez un poquito dormida, pero igual siento que siempre Dios es muy grande y cuando escucho de Él, cuando me meto a investigar más de Él, es como que me mueve muchísimo, como que se prende muy rápido, tal vez, por así decirlo. Entonces, eso. Gracias, Pilar. Sí. Ya ves tú. Chévere. Dijimos igual. Entonces, solo como para ir cerrando, me gustaría que ustedes puedan pensar y que si es algo que puedan, si es que pueden tal vez como anotar o en su teléfono, como en algún lugar, tenerlo presente, como cuáles son los fundamentos de su fe. Em, Porque, por ejemplo, para María, en este caso que estamos conversando de ella hoy, ella al ser judía tal vez tenía otros fundamentos de fe o tal vez no estaba muy clara en cómo relacionarse con este Dios que no se había presentado por tantos años. Y tuvo que crear nuevos fundamentos de fe. Y me imagino que su propia experiencia con la tarea que le dieron y después con todo lo que tuvo que vivir, le ayudaron a tener sus fundamentos de fe. Aun cuando ella ya cumplió con su misión, su hijo cumplió con su misión y ella también tuvo que sufrir, entonces me imagino que cambió con el tiempo. Pero me gustaría que igual hoy algo que puedan hacer es pensar cuáles son los fundamentos de su fe, qué es lo que ustedes les sostiene y lo que les puede ayudar a seguir creciendo. Porque nuestra fe tiene que renovarse, así como el Señor nos manda a renovarnos a nosotros, a renovar nuestra mente. Nuestra fe también es algo que se tiene que renovar y tiene que seguir creciendo porque la palabra misma nos dice que no podemos quedarnos como bebés que solo toman leche. Tenemos que después ya ir digiriendo cosas nuevas. Y eso es lo que hemos intentado también hacer con el C3, que ya no solo se digieran cosas súper fáciles, sino que nosotros mismos nos cuestionemos, nos preguntemos y podamos seguir procesando cosas mucho más concretas, mucho más duras. Entonces, si ustedes pudieran pensar cuáles son los fundamentos de su fe, que tal vez en el día de hoy o en estos días puedan como irlos anotando y también por ello celebrarle al Señor. Porque algo de lo que hace María es, después de tal vez no entender al 100%, pero en ese proceso de aceptar esa misión que el Señor le da, ella le alaba por cosas específicas. Entonces, en este cántico que leímos sobre ella le resaltaba algunos puntos específicos y a la final ese es el fundamento de su fe con el que ella decide tomar acción. Entonces, me gustaría que ustedes también puedan hacer lo mismo. Y solo quería leerles como una porción que me pareció importante de esta lectura, que dice, nuestra mayor motivación para rendirnos a Dios no puede ser solo lo que Él hará en nosotros. Debe ser amarlo por lo que hizo por nosotros. Y en este caso dice, si María, un ser humano como el resto de nosotros, pudo hacerlo sin tener un conocimiento aún de lo que significaba la cruz, entonces nosotros también podemos hacerlo. Que en esta prueba no saquemos un puntaje menor al de María, que ella era una simple adolescente que recién conoció, por así decir, al Señor. Y ella nos enseña un camino por el cual podemos seguir desarrollando nuestra fe. Pero me gustó esto que dice que no tenemos que solo buscar al Señor por llamarlo por lo que puede hacer por nosotros, sino porque Él ya ha hecho algo. Entonces, por eso les decía que puedan intentar en estos días, hoy, o no sé, cómo establecer esto de cuáles son los fundamentos de su fe y por qué ustedes siguen animados a cumplir con la misión que el Señor les ha dado. Si aún no tienen una, pues también buscarla y seguir renovando sus procesos de fe y alabarle al Señor por eso, porque Él ha hecho cosas grandes también, como leíamos en este versículo de Tito. Entonces, eso. Si alguien quisiera compartir, bienvenido también. Dedocracia. Sí. Esperando que alguien de ustedes hable. Nos va toda la noche, amigo. No, mentira.
Chévere. Cris dice que en su caso sería el amor como una de las bases principales de su fe. Chévere. Esta frase que es de este libro de Tim Keller es densa. O sea, como amarle a Dios por lo que Él ya hizo por nosotros, no por lo que hará. Porque a veces es como, bueno, Señor, si es que yo te obedezco, si es que yo confío en ti, si es que yo sigo a Jesús, entonces tú me vas a dar una buena vida. Muchas veces tenemos ese pensamiento y cuando algo no sale bien, es como, Dios, pero yo te estoy sirviendo, pero oye, Señor, pero yo estoy haciendo todas estas cosas por ti, yo estoy renunciando a todo esto. Pero también es esta parte de donde brota esa fe y de donde brota el amor y también la obediencia, ¿no? Y esto que Keller dice, María amaba a Dios. O sea, aquí tienes a la sierva del Señor. Y es una total rendición y eso le implicó totalmente un cambio de vida tenaz, ¿no? Pero era por el Señor, no por lo que Él iba a hacer o lo que Él le iba a dar. Entonces, lo que Dios ya ha hecho por nosotros. A mí me mata esa frase. O sea, es como, yo quiero saber. Sí. Entonces creo que precisamente por eso podríamos como igual, como les invitaba a pensar realmente qué es lo que ustedes les sostienen, qué es lo que sostiene su fe y agradecer por eso, agradecerle al Señor y pedirle que Él pueda seguir trabajando en cada uno de nosotros. Y para ir cerrando, me gustaría que podamos escuchar juntos esta canción que a mí me gusta mucho y creo que, por así decir, puede parecer un poco como contradictorio a lo que decíamos, que más bien nuestra fe se desarrolla, crece, se hace cada vez más compleja, pero hay esta canción que se llama La Fe Sencilla y creo que tiene su explicación a lo largo de la canción porque más bien nos invita a ser como era Jesús. Y él ponía las cosas, las palabras, las explicaciones en frases que todos podían entender. Entonces, ahí si quieres darle, Carly, antes de que vayamos con la canción. Me estaba trancando, ya quería hablar desde hace rato. Pero me Dale, dale. tranqué. Yo solo quería decirles que me sorprende mucho la manera en la que María solo dice, aquí estoy. Como que ya al final solo está dispuesta a todo así, a lo que venga, porque sabe que es Dios. Y me pregunté como que en mi vida misma, y yo le digo lo mismo a Dios, o me quedo así como que, aquí estoy Dios, pero ¿qué? ¿Para dónde? Hacer que, o sea, como que dudando. Y solo pensaba como que qué lindo debe ser llegar a ese punto de decir, ya Dios. O sea, creo que es como que ya completamente rendirse a uno mismo. Decir solo, ya, aquí estoy y lo que sea. Y no por lo que, justo lo que estábamos diciendo, ¿no? Como que no por lo que yo pueda recibir, sino porque sé que eres Dios. Ujú. Y también, solo antes de mandar la canción, esto de que Jesús mismo es el autor y el consumador de la fe. Entonces, Él mismo nos regala eso y luego permite que crezca, pero también nos da la capacidad de decidir, así como María decidió. Ella pudo haber dicho como no. Y también cuando a Moisés se le encarga, ¿no? Y el otro pone un millón de excusas y hay un montón de personajes en la Biblia que ponen un montoncísimo de excusas, em, pero aún así Dios se les va revelando, ¿no? Y es esa, Él mismo les da la fe en cuanto a que puedan creer y que puedan también obedecer, ¿no? Entonces, eso es hermoso y qué chévere, Carlita, esta parte de, yo también quiero como decir, sí, aquí está, aquí estoy. Ajá. Entonces, escuchemos la letra de la canción, ¿ya?
una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores. Una fe así parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Dá-me uma fé singela para curar com esperança a tristeza, para cantar por mais perdão nessa guerra, para avivar o pavio que fumega. Dá-me uma fé singela que não dá brecha e espaço à mentira, que não consegue conviver com a injustiça e não se cala ao que sabe que dá vida. Así parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Sencilla como tu mirada compasiva, como aquellas aldeas recorridas, como el amor que te llevó a dar la vida. A dar la vida. A dar la vida. Cool. Entonces, sí. Creo que podríamos igual quedarnos pensando en las cosas que hemos conversado hoy, pidiéndole al Señor que nos ayude a seguir desarrollando esa fe, porque así como decía la Andrita, es el mismo el que ha puesto ese deseo en nuestro corazón de seguirle, de obedecerle, que Él pueda seguir madurando eso con nosotros. Y si hay algo también que Él tenga que seguir trabajando, podando, lo haga también, para que podamos dar el fruto que Él nos ha llamado a dar. Entonces, ahora quisiera solo invitarles a que podamos orar unos minutitos unos por otros. Tal vez podemos ir en parejas y orar unos 5 minutos. Ya, amigos, entonces van a estar 5 minutos en sus grupos. ¿Cuántos estamos? 10 menos nosotros. Ay. Ya, puede que estén 2 o 3 en sus grupos, ¿ya? Entonces, oren unos por otros y justo en base a lo que hemos conversado. Igual nosotros vamos a orar aquí y ahí vamos. Ay, 5 minutos, ok. Un momento. Ya, 5 minutos. Chéverazo, vamos ahí. Y aquí también podemos orar para los que luego vean nuestra novena. ¿Alguien quiere orar? ¿Quiere que yo ore? Oramos.
Ahí. Oro y oro. ¿Alguien más? ¿Yo soy tú? ¿Ya? Pero no digo nada. No sé si yo me tenía que ir a algún... Ahí te puse, Ale. Te puse estás con la Fercita. Ahí estamos. Y Carito. Ahí te debe salir también el grupo. Y el Tommy también. Ya, con todo aquí oramos en la sala general. Ya. Oro. Ya. Gracias, Padre, te damos por esta noche. Muchas gracias, Señor, por toda esta preparación de Navidad. Gracias porque nos has permitido también detenernos y meditar en tu palabra. Gracias porque tú eres el autor de la fe y también gracias por tus siervos, gracias por tu sierva también María y todo lo que podemos meditar también de su fe. Gracias porque hemos podido tener también ese proceso de fe cada uno de nosotros y tú sabes en qué punto estamos y queremos pedirte también que tú nos sigas moldeando y transformando y haciendo crecer nuestra fe. Quita, Señor, lo que estorba, quita, Señor, lo que como obstaculiza el que podamos confiar en ti y creerte a ti y también obedecerte. Ayúdanos a ser diligentes también en seguir cultivando esa fe que tú nos has dado y también ayúdanos a siempre decidir hacer tu voluntad. Gracias también por la familia de Tati y de Filipo que han abierto su casa esta noche y Señor que tú sigas cultivando en ellos todo ese amor por ti, ese amor por su familia y también ese amor por tu misión y tu servicio. Gracias, Señor, por esta noche. En tu nombre, amén. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos conversar en comunidad, ir preparándonos para la Navidad. Gracias, Señor, porque tú nos permites igual reflexionar sobre algunas historias o algunos personajes que tuvieron que ver con todo este proceso de salvación. Gracias porque podemos igual vernos reflejados en esas dudas o en esos procesos y crecimientos en la fe. Y te pedimos que tú puedas seguir trabajando en nosotros, que así como hemos conversado hoy, podamos reconocer en qué punto de nuestro caminar contigo estamos, qué necesitamos para poder seguir caminando, para poder escucharte y dejarnos guiar por ti. Y también, como decíamos, que tú nos muestres y que seamos sensibles también para escuchar qué necesitamos cambiar y qué necesitas tú podar para que podamos seguir creciendo, Señor. Gracias porque eres tú mismo el que nos has regalado la oportunidad de creer en ti, de tener fe y de seguirte, Señor. Ayúdanos a que podamos seguir madurando en nuestra fe y querer parecernos cada vez más a ti, Señor. Te entregamos nuestras vidas, te damos gracias por lo que tú eres con nosotros, Señor, y por lo que tú ya has hecho. Gracias por tu amor y por habernos salvado y porque nos sigues moldeando constantemente. Gracias, Señor, porque igual nos permites tener una comunidad que nos ayuda a crecer. Gracias por este espacio, gracias por la oportunidad de reunirnos y por poder hacerlo libremente y exaltar y proclamar tu nombre, Señor. Te alabamos, bendecimos el resto de esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Me faltan 40 segundos y bien. Creo que podemos dejar aquí la grabación. De aquí ya solo vamos a despedirnos de los chicos. Gracias por conectarse a las novenas y vernos en diferido. Y ahí que puedan conectarse igual los miércoles, jueves, viernes, 3 días de novena que nos queda. Y eso. Adiós, mundo. Déjenos un like. Diles, Filipo. Un like y suscríbete. Adiós.